Ya vuelvo a iniciar. Muy bien. Doc, Qué frío, qué frío. Doc, una pregunta. Voy a hacer una pequeña preguntita ahorita que pues, estábamos hablando Sí, del caso. acércate un poquitico más al micrófono, porfis. ¿Te Doc, escucho? Doc, muchísimas gracias. Es para hacer una pequeña preguntita, pues ahora que estábamos Por hablando de caso que nos surgió ahora en medio del descanso. Es que estábamos planteándonos eh, pues el caso bueno, estamos hablando del cáncer y hablando de sangrados en paciente perimenopáusica y posmenopáusica, y mi pregunta era la siguiente: si yo tengo una paciente con sangrado uterino anormal, pero que está entrando en la menopausia, en la que, digamos, yo le estoy sospechando un síndrome anovulatorio, y yo le hago a ella una biopsia y la biopsia pudiese reportarme un epitelio que es proliferativo, que es ligeramente, o que es normal, ¿qué seguimiento de pronto pueden hacer con este tipo de pacientes, Doc? O como, Si está entrando en perimenopausia, entonces acuérdense que en la menarquia, 2 años después de la menarquia o en estado perimenopausia, es normal por ciclos anovulatorios tener sangrados anormales. Entonces hay que según la sintomatología que tenga la paciente, hay que pues mejorarle los síntomas. Por ejemplo, si la queja de la paciente es que tiene sangrado abundante, entonces ya vamos al bloque de hemorragia, ya teniendo una patología, ¿cierto? Ya tenemos patología, vamos al bloque de hemorragia uterina normal en la paciente perimenopausia y empezamos con ácido tranexámico o AINES o también según sean los factores de riesgo. Sí, hay mucho arsenal de tratamiento y tenemos Profe, una yo patología negativa. complemento. Igual, sí. Sí. No, qué pena. No, yo complementando eso, la pregunta de Carlos, así como nos dice usted, en un contexto de una hemorragia uterina normal, en una paciente perimenopáusica, pero que el diagnóstico no sea debido a esta fase de la perimenopausia, sino que, digamos, tenga sangrados o amenorreas que respondan a hormonas, digamos, estrógenos o progesterona con la prueba de progesterona, perdón, eh, durante el periodo del ciclo que se le administra y luego vuelva a sangrar. En este caso, cuando tienen esa respuesta, pues lo que estábamos pensando o lo que habíamos analizado era que de pronto no se debía como tal al Mirena. periodo. Pues Doc, mira que ahí sí, si tú le haces la prueba de progestágenos y responde, lo que podrías hacer es implantarle un Mirena, ¿sí? Ese sería el tratamiento para esa paciente, pero sí, con el Palm Coin hay que descartar primero que no sea estructural, que no sea metabólico o endocrino y hacer el tratamiento según tengas el diagnóstico. Pero ¿cuál sería la etiología precisa? O sea, si esa paciente no es por ciclos anovulatorios ni es por malignidad, ¿qué otra etiología, qué etiología plantean que para hacer el tratamiento? O Pues sea, una... habíamos pensado desde un punto de vista más genérico, también un Anatómico. síndrome de ovario poliquísticos que también pueda desencadenar una menorrea o pueda generar un endometrio proliferativo por esos óvulos es que Perfecto. malformados. Entonces, en el síndrome de Eh, ovario poliquístico, probablemente esa paciente no esté debutando en la perimenopausia, sino que en la edad en la fértil, perimenopausia, esa es la duda. ella no debutó en la Sí, perimenopausia, sino que en la edad fértil ya tuvo síntomas de síndrome de ovario poliquístico, que acuérdense que es una trilogía. Entonces, en la ecografía Doc, vemos el ovario poliquístico, ya te respondo mi muñeca. Tenemos aumento de andrógenos, ¿sí? Paraclínicos o clínicos, entonces hay hirsutismo, acné, sobrepeso, ¿sí? Entonces la paciente que debuta en la perimenopausia, muy raramente le hacemos un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. La presentación del ovario poliquístico es más en la paciente adolescente o en edad fértil, ¿sí? Entonces, esa paciente que está en perimenopausia me están sangrando y ustedes me están diciendo, doctora, no es por la perimenopausia per se, no es porque en la ecografía no le vimos ni pólipos, ni adenomiosis, ni miomas, no es, ya le descartamos malignidad. Entonces puede ser una hemorragia uterina disfuncional y podemos tratarla con Mirena, por ejemplo. ¿Sí? Ahí respondo mejor tu pregunta o no.
todavía no. Sí. Nos vamos Sí, doctora. acercando. Esto es un rompecabezas. Poco a poco vamos viendo cuál. Así son las pacientes. Mira, muchachos, tal cual. Así, no tiene esto, entonces le vamos descartando, no tiene esto, no tiene esto. Pero ¿qué es lo principal? Inicialmente descartarle malignidad y tratarle los síntomas, ¿sí? Muchas veces también vamos a llegar a una N de Cohen, que es de causa no esclarecida. Ya le descartamos todo. A esa paciente se le hizo todo, tiene todo al día y no sabemos por qué sangra. La paciente es atleta, no está gorda, no tiene pólipos, adenomiosis, leiomyomatosis, malignidad, no tiene todo, no tiene síndrome de ovario poliquístico, no tiene disfunción ovárica, tuvo un estrés. Esa es otra cosa. Ahorita en etapa de cuarentena vamos a ver muchas alteraciones en el ciclo menstrual, porque el estrés también me afecta al hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿sí? Muy bien, chicos, sigamos. Por ejemplo, las pacientes con anorexia, las pacientes bulímicas también, las pacientes con hipotiroidismo, todo ese arsenal diagnóstico hay que buscarlo. ¿Listo? Por ahí me iban a hacer otra preguntita. Una preguntita yo La ahorita niña. por ahí. O sea que en el contexto de un síndrome anovulatorio en el que arrancamos tratamiento con progestágenos para identificar si realmente es un anovulatorio o es otra cosa, ante la paciente que no responde, ¿qué podemos sospechar, Doc? Lo que pasa es que tú a la perimenopáusica no le vas a hacer un ciclo de progestágenos, porque tú no necesitas que esa paciente ovule, a no ser de que tenga 48 y ella no haya tenido hijos y los quiera tener, ¿me entiendes? Sí, señora. Tú a esa paciente no le vas a hacer, no, si ella tiene 48 y está con ciclos anormales, tú no le vas a poner una dosis de progestágenos, eso va a ser en mujeres más jóvenes. Pues tú estás sospechando que si tiene 48, pues esté en perimenopausia. Entonces le haces una FSH y estrógenos y vas a ver que la FSH va a tener un aumento significativo y los estrógenos van a ir descendiendo. Eso significa que esos estrógenos que están descendiendo están haciendo un feedback y el cuerpo está tratando de producir más o produce más FSH para que se produzcan más estrógenos, pero el óvulo ya no está funcionando, el ovocito está diciendo, no, es que yo ya me estoy atrofiando, es lo normal. Entonces ya tú habiendo descartado todo, la señora está en perimenopausia. O sea, son ciclos anovulatorios fisiológicos normales. Así como los 2 primeros años después de la menarquia, tú tienes sangrados torpes, ¿sí? Porque ese ciclo no está completamente regulado, está aprendiendo, por así decirlo, ¿sí? ¿O qué más sospecharías tú? O sea, sí, ¿qué otras cosas diríamos? Ya descartamos, Doc, mira. un síndrome Descartamos. de Ackermann. Claro, puede ser un síndrome de Ackermann, pero tú ya me dijiste, ya descarté causa orgánica con ecografía, ¿sí? Yo ya en la ecografía vi, y ya le hiciste histeroscopia, y la histeroscopia hubieras visto pues las lesiones de Ackermann, ¿sí? Claro, es que claro, porque uno contextualiza en 2 párrafos, tú me dices una paciente perimenopáusica, pero tú tienes que decir paciente grava 5, abortos 3, entonces tú ya dices abortos 3 y le hicieron 3 legrados, por aquí va la cosa, sí, podría ser, por supuesto, que sería un componente endometrial. Doc, ¿hay alguna enfermedad que me haga que la paciente no responda pues, al tratamiento con progestágenos teniendo un útero de características normales o sanas? Pregunto Pero solamente. eso lo verías más en pacientes, claro, pacientes que no, me estás diciendo pacientes que no menstruen. Y que tengan Claro. sangrados irregulares y además de esto, bueno, pues están... O sea, pacientes que sí sangran, pacientes que sí menstruan. No, No, o sea, pacientes que a pesar de que se le da progesterona y estrógeno, o sea, que tienen el eje hipotálamo Hipotálamo-hipófisis normal, claro. pero no menstruen, ¿qué otra patología podría ser? Debido Claro, a que no es podría ser una patología orgánica, una patología de alteración uterina o una patología de alteración genética, ¿sí? Esa paciente tiene un útero atrófico, un útero infantil, un Turner, pero esa paciente no la vas a diagnosticar en perimenopausia. Esa paciente no. la vas a diagnosticar tempranamente, ¿sí o no? Porque no te menstruó desde pequeña. Sí. ¿Sí? Entiendo el contexto. Listo, muchachos. ¿Hasta ahí bien o qué más? ¿Qué más podríamos sospechar en esta paciente? No sé. Doc, y sí, ya menstruó y ya en la perimenopausia
es que deja de menstruar y no es por el eje, y pues no es por ninguna, no es de pequeña. No clasificada, pero es muy raro que llegues a eso, porque si está en perimenopausia, si tú tienes una paciente de 46 años, la FSH te va a salir bajita alta y el estradiol bajo, o sea, está dejando de menstruar fisiológicamente, está en una menopausia. Claro que ahí viene otro concepto muy importante, muchachos, si es la falla ovárica precoz o la menopausia temprana, ¿sí? Esos son otros dos conceptos muy importantes. ¿Qué es la falla ovárica precoz y la menopausia temprana? O sea, pero esa paciente no se presentaría con hemorragias anormales, sino más bien con oligomenorreas, o sea, no está ovulando, ¿sí? Pero yo diría que antes de que tú entres a un no clasificable, si tienes una paciente de 46 años, dejó de menstruar, tú le hiciste todos los estudios, pero eso dejó de menstruar, o está menstruando, o está sangrando. No, no, o sea, de 46 años entró en perimenopausia y pues está empezando a tener ciclos polimenorreicos en los que se presentan cada mucho tiempo y que además de esto, pues la paciente tiene un núcleo de características normales. No, pero ya creo que entendemos mejor el caso, Doc, porque se va enfocado a que si la paciente es joven, o sea, es menor de 48 años o 50 y está empezando a presentar pues alteraciones de su ciclo a una edad tan temprana, pues no habría que sospecharles una falla ovárica temprana o una menopausia temprana. Ya hoy vamos más por ese lado. Correcto. O sea, la mayoría de etiologías ustedes las van a encontrar en el Palm-Cohen. Ahí están todas las etiologías de la hemorragia uterina normal o de los sangrados anormales. Pero sí, hay dos grupos poblacionales muy distintos. Yo quiero mostrarles una cosita acá para que... dos grupos poblacionales muy poniendo distintos. El caso clínico. Sí, poniendo el caso clínico, decimos, una paciente de 45 años con ciclos de hemorragia uterina, pues digamos de hemorrágicos y amenorreas así variados, y que pues tiene una biopsia que, digamos, tiene un resultado de un endometrio proliferativo. Lo primero que habría que pensar ahí, ¿qué sería? ¿Cuántos años tiene la paciente? 45. ¿Y tiene ciclos anormales? Sí, pues varían entre amenorrea y pues sangrados fuera del ciclo. Entonces depende de muchas cosas, ¿cierto? Entonces tú le haces a esa paciente un estudio ecográfico y le haces también un estudio hormonal para mirar si está entrando en perimenopausia. ¿Sí? Pero es que es muy difícil que me digas la primera causa principal. Eso, TSH, testosterona, estradiol. Entonces tú ahondas esa paciente ha tenido ciclos anormales durante toda su vida o es apenas ahorita, tiene hijos o no tiene hijos, o sea, tiene una infertilidad o no tiene una infertilidad. Sí, hay que hacerse muchas preguntas más. Pero digamos que sí, lo más común es que sí está entrando en perimenopausia, sería la causa más común. Si tú me preguntas como, deme un diagnóstico con estos dos datos que le estoy dando, yo le diría, lo más común es perimenopausia, pero yo necesito mucha más información. Primero yo a esa paciente le haría una biopsia endometrial también, ¿sí? Porque si es la primera vez que debuta con un sangrado, pues que ya viene con sangrados de 6 meses y todo, le hemos estudiado muchas cosas y no tiene hipotiroidismo, no tiene hiperprolactinemia, no tiene ninguna otra sintomatología y sigue sangrando normalmente. ¿Cómo está la tamización de BPH también, sí? Y una biopsia endometrial para descartar. Ya habiendo descartado eso, hacemos el pool de hormonoterapia, el que nos falta, estrógenos, progesterona, FSH, y vemos a ver si es por la parte endocrina, pero, o sea, la causa más común yo diría que es eso, la perimenopausia, que tengo un ciclo alterado por la perimenopausia. O simplemente porque es un ciclo alterado. De los 13 ciclos que tenemos las mujeres en un año, uno puede ser anormal sin que eso signifique una alteración fisiopatológica, sino que es algo fisiológico. Hay un ciclo que se enreda por estrés, por inanición, por cualquier otra causa, ¿sí? Pero siempre hay que estudiar, o sea, siempre es, la anamnesis detallada, o sea, está tomando esa paciente, es un síntoma ginecológico de una enfermedad sistémica. Está tomando esa paciente porque le tienen
una válvula protésica coronaria, una válvula protésica cardíaca, está tomando warfarina, ¿sí? Entonces son todas esas Sí, eso preguntas. quería abundar más en la información de la paciente. Claro, es un rompecabezas que armamos, pero si tú me dices, no, doctora, el diagnóstico principal, yo te diría perimenopausia o un ciclo anovulatorio, pero hay que mirar pólipo, tiene un pólipo. Entonces, vamos a ver, una de las causas más importantes de hemorragia posmenopáusica o perimenopáusica son los pólipos endometriales, que no los vimos por aras del tiempo, pero yo quería mostrarles aquí por edades, sino que no sé dónde tengo esas diapositivas, pero ya las vamos a buscar acá, en esteroscopia, miosmatos, aquí la tengo. Lo que es la hemorragia uterina normal por edades, ¿sí? Que sí se divide muy bien, o sea, la división más grande que tenemos que hacer es edad reproductiva y peri y posmenopausia. Es la más grande que debemos hacer, ¿sí? Listo. La más importante, ¿sí? Sí, doctor. Sí, doctor, ahí Listo, ya porque en le- posmenopausia pensamos en cáncer, hay más riesgo de cáncer, pero en perimenopausia no. Ojo, otra cosa súper importante que me acordaron, otra cosa, lo más importante, estamos pensando en Palm Cohen, pero tenemos que pensar en la primera causa, ¿sí? No ginecológica, sino obstétrica, que esa paciente esté embarazada, ¿oyeron? O sea, antes de estudiar el Palm También. Cohen, antes de estudiar una malignidad, yo le tengo que hacer a esa paciente una beta-HCG, ¿sí? Entonces, mira, quería mostrarles esta tabla para mostrarles los diagnósticos diferenciales de hemorragia uterina normal dependiendo del grupo etario. Miren, en la neonata, en la recién nacida, es un inflúgeno estrogénico de la madre. Hay recién nacidas que sangran vía vaginal. Como el mundo está tan podrido, muchachos, pues no podemos olvidar el abuso. Pero si pues es una recién nacida que yo acabo de recibir y sangró vía vaginal, pues es por el influjo estrogénico materno. En las niñas prepúberes, miren, se meten allá, como se meten frijolitos en la nariz, también se meten frijolitos en la vagina, entonces puede ser un cuerpo extraño, puede ser un trauma de vulva, ¿sí? No necesariamente tiene que ser cervical o endometrial, sino un abuso sexual, un trauma, una infección, una vulvovaginitis. También la lesión de la pared vaginal puede causar sangradito. Un prolapso uretral, una pubertad precoz o un tumor ovárico vaginal. En la posmenarquia, o sea, esta niña ya menstruó, lo que dijimos, los síndromes anovulatorios normales los 2 primeros años, unos desórdenes del sangrado. Tiene esta niña una alteración genética que la hace sangrar. Entonces tengo que preguntarme, no solamente sangra vía vaginal, sino, o la menstruación la lleva al hospital, sino que la niña sangra por las encías, ha tenido sangrados en las articulaciones, etcétera, ¿sí? Embarazo, miren, esa niña ya menstruó, entonces puede estar embarazada, ¿no? Que es que llega con la niña de 12 años y la mamá dice, no ha tenido relaciones, mi niña es la Virgen María. Yo conozco muchas Vírgenes Marías, toca la prueba de embarazo siempre. A nadie se le niega una prueba de embarazo. Entonces ahí, miren cómo es este rompecabezas. Ahí te respondería, paciente de 45 años, multípara, ¿cierto? G6P6, ¿sí? 45 años. La paciente no está planificando con nada porque le dijeron que después de los 45, no, muy raro que quede embarazada. Y tiene una menorrea. Lo primero que yo le tengo que hacer es una prueba de embarazo, ¿sí? Entonces, mira, ahí ya se me corrió el diagnóstico diferencial y tengo que pensar en causa obstétrica, ¿sí? Bueno, entonces, en edad reproductiva, miren, todo el Palm Cohen que hemos visto, en perimenopausia ya entran aquí pólipos, cáncer, y en menopausia igual, pólipos y cáncer, con un porcentaje muy importante, ¿sí? Tenemos que preguntarle a esa paciente si está tomando terapia de reemplazo hormonal, etcétera. Pero digamos que este grupo es el que más necesita la biopsia endometrial para el diagnóstico diferencial. Y se responde, yo sé que no se responde del todo porque es que es un libro de hemorragia uterina normal, muchachos, es difícil la pregunta así, pero yo creo que ya tienen muchas herramientas para el arsenal diagnóstico. Y aquí quería mostrarles otra tablita. Es que el problema es que me acortaron las charlas, pero yo les puedo hablar mucho de todo esto. Esas son las diapositivas que yo tengo montadas de eso, precisamente. Hablarles primero de lo benigno y luego hablarles de lo maligno, porque lo más común es lo benigno. Entonces, miren, en una paciente con hemorragia uterina normal, tenemos que preguntarnos, ¿es el útero la causa del sangrado?
¿sí? Entonces es un sangrado uterino o tiene otra causa. La señora no sabe si está sangrando por el recto o está sangrando por la vejiga. El que sabe es, los que saben son ustedes con un examen clínico adecuado, ¿cierto? Entonces ustedes acuestan a esa paciente, revisan y resulta que tiene un trauma en la uretra. Juepucha, es que me caí a horcajadas, doc, y no le había dicho. Es que no, es que la relación sexual empecé a sangrar. Entonces ustedes son quienes determinan o cada vez que hago deposición sangro, eso es más del recto, ¿cierto? Mire otras fuentes de sangrado, ¿sí? Además de las ginecológicas, vagina, vulva, también tracto urinario o tracto gastrointestinal, ¿sí? Se tiene que evaluar otros lugares de sangrado. La paciente está en un estado premenopáusico o posmenopáusico, es decir, está en edad reproductiva o no, o ya no está en edad reproductiva, ya está en posmenopausia, pienso más en un cáncer, ¿cierto? Pero si está premenopáusica, primero una prueba de embarazo. Entonces, vean, ¿está embarazada? ¿No está embarazada? Palcoen. Si está embarazada, entonces ahí me voy para el espectro de amenazas o el espectro de aborto. Entonces, amenaza de aborto, aborto completo, aborto incompleto, aborto en curso, embarazo ectópico, enfermedad trofoblástica gestacional tipo mola y datiforme, etc. Aquí le hacemos una evaluación subsecuente, miren, cómo es el patrón de sangrado. Entonces el compañero nos decía polimenorreas. ¿Qué son las polimenorreas? Entonces, sangrados frecuentes y abundantes, hipermenorreas, menometrorragias. Entonces ya esa terminología casi no se utiliza desde el 2006, aunque ustedes van a ver muchos ginecólogos más grandecitos que sí la usan, no importa. El todo es que todos nos entendamos. ¿Cómo nos entendemos mejor? Entonces, doctora, usa 8 toallas higiénicas en el día. Las 8 toallas son nocturnas. La paciente está anémica, refiere coágulos abundantes, no puede salir a la calle porque se mancha la ropa. Entonces es una anamnesis mucho más guiada y todos vamos a entender qué es lo que está pasando con esa paciente. Síntomas asociados, ¿cierto? Esa paciente está, perdiendo peso o tiene dolor pélvico también, será una endometriosis, dolor pélvico de larga data. Antecedentes médicos, lo que dijimos, una manifestación ginecológica de una enfermedad sistémica, hemostasia o función endocrina, tiene un hipotiroidismo severísimo, entonces esa es la causa de su hemorragia anormal. Factores de riesgo para cáncer, historia familiar, evaluación física, entonces evalúo, está hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable. Hemodinámicamente inestable, tiene líquido libre en cavidad, tiene prueba de embarazo positivo, es un embarazo ectópico, ¿cierto? Hemodinámicamente estable. Hay pacientes que tienen sangrado de larga data por miomatosis o por pólipos o por otras causas que llegan con hemoglobina de 5. ¿Las conocen? Las vamos a ver cuando veamos la parte clínica. Los exámenes iniciales, entonces nunca olvidar la beta-HCG, hemoglobina y hematocrito. Y luego, ¿qué le hacemos? Mire, factores de coagulación, plaquetas, TSH, prolactina, andrógenos, estrógenos, evaluación de la función ovulatoria, descartar sangrado cervical. Miren, no se nos puede olvidar el tamizaje, ese es un cáncer de cervix, una lesión premaligna, etcétera. Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí bien? Sí, doc. ¿Alguna otra Sí, pregunta? doctora, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. No, ya nos aclaró bastante pues, la duda que teníamos, pues dándole ese enfoque así. Gracias, Doc, eres la mejor. Mucho gusto. Sí, doctor, Sigamos muchísimas gracias por el enfoque. muchísimas gracias por el enfoque. Sí. En la que tengamos Muy bien. sangrado, pero que tenga una hemoglobina muy bajita como para pasar la cirugía para biopsia. Mi pregunta es esta: ¿me puede hacer que una paciente, por tener una hemoglobina muy baja y por tener un sangrado uterino anormal, esto me puede contraindicar la biopsia en una posmenopáusica hasta que controle el sangrado? Sí, no hasta que controle el sangrado. La histeroscopia sí se distorsiona la visualización de la cavidad con mucho sangrado, entonces probablemente tú vas a elegirle grado ginecológico. Entonces depende, tú tienes que estabilizarla, o sea, tú no puedes llevarla a un procedimiento si no tienes paciente, no es que, ay, le entramos al legrado con hemoglobina de 4, no, tú la vas transfundiendo. Si la paciente no está sangrando en este momento abundantemente, sino que es de larga data, desde hace 1 año viene anemizándose hasta 5, tú puedes dar espera para ese legrado ginecológico para recuperar la hemoglobina mayor a 7. Pero si no da espera, si la paciente está choqueada y tú tienes que llevarle un legrado para hacerle tratamiento adicional, tú la vas transfundiendo, le vas transfundiendo los hemoderivados que necesitas y la pasas al legrado. No es tan común en legrado ginecológico, más común es en legrado obstétrico con producto grandecito. O sea, un embarazo mayor de 12 semanas, 13 semanas, tú ves la paciente choqueada con una hemoglobina horrible, entonces tienes que hacer las dos cosas
concomitantemente. ¿Qué pasa con la del sangradito de ginecológico de larga data? Que tú logras mejorarla primero poniéndole esos hemoderivados que necesitas 2 unidades de glóbulos rojos, 3 unidades de glóbulos rojos, que es lo que necesita. Hay otras pacientes que tú las transfundes, por ejemplo, pacientes con cáncer de cervix que están en quimioterapia, y tú las transfundes y las transfundes y las transfundes cada mes, cada 15 días, necesitan una transfusión, pero debes tener la paciente hemodinámicamente estable, no para ingresarla a un procedimiento, digo, sino para tenerla pues adecuadamente, concomitantemente con el procedimiento, ¿sí? Pero si tú puedes dar una esperita a que la paciente tiene hemoglobina de 4, la subes a 7 para el legrado para la biopsia, obvio, tú no necesitas saber ya que es cáncer de cervix si la paciente cáncer de endometrio si la paciente se está muriendo, ¿sí? Es del choque hipovolémico, tú necesitas recuperarla, pero sí necesitas hacerle un legrado ya, si la prueba de embarazo te salió positiva, la ecografía dice que hay cantidad impresionante de restos y la paciente te está sangrando y sangrando y sangrando y sangrando, ¿sí? Entiendo, gracias. Perfecto. No, usted Sí, nos puede bueno. compartir esas diapositivas. Por supuesto, yo todas las diapositivas se las comparto, mis chicos, ¿listo? Gracias, Para que doctora. ustedes estudien y todo. Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Me encantan las preguntas, muchachos. Muy bien, no importa, no hay preguntas bobas, todas son muy Doctora, muchísimas inteligentes, gracias. porque ustedes están aprendiendo y lo están haciendo muy bien. La curiosidad es lo más importante. Vamos entonces con cáncer de cervix, mis muchachos. Entonces ya habíamos visto. Idealmente no quisiéramos llegar al cáncer de cervix porque tenemos un arsenal de tamizaje para el diagnóstico inicial de las lesiones de bajo grado y alto grado, o sea, las lesiones premalignas. Pero llegamos mucho a esto, miren, es el segundo en incidencia y el tercero en mortalidad en mujeres a nivel mundial. Este segundo puesto lo dan la mayoría de países en vía de desarrollo o subdesarrollados. ¿Cuál es la incidencia? 527.600 casos en un año, en el 2012, y la mortalidad es de 265.700. 90% de estas pacientes, de estas muertes, se dan en países en vía de desarrollo. ¿Cuál es la incidencia en Colombia? Que es de 18.7 por cada 100.000 habitantes, y la mortalidad es de 8 por cada 100.000. Aquí habíamos visto también que países como Nueva Zelanda o como Australia tienen incidencia de 3 o 4 por cada 100.000 habitantes. ¿Y a qué se debe eso? Nuevamente, ¿quién me quiere repetir lo que yo ya he repetido? ¿A qué se debe que sus países tengan una incidencia tan baja de cáncer de cervix? No hay método para diagnosticarlos ni tamizarlos. El tamizaje. Y a otra Síndrome causa. metabólico. No, ese es endometrio. La vacunación. Acuérdense que es cervix, La BPH. vacunación, ¿no? Sí, Vacunación, muchachos. Esa era la respuesta que quería escuchar. Entonces, vacunación. En Australia, toda la población está vacunada. Nosotros aquí empezamos 2009 más o menos a vacunar nuestras niñas de 9 años, pero ya vacunan niñas, niños, a todo el mundo vacunan. Entonces han visto que la incidencia se ha ido en pico de cáncer de cervix. Factores pronósticos, ¿de qué dependen? La edad del diagnóstico y el estadio FIGO. Miren que hablamos siempre del estadio FIGO, ahorita vamos a ver el de cervix. La causa principal, entonces dijimos por allá en endometrio, estrógeno, síndrome metabólico. Aquí siempre vamos a pensar virus del papiloma humano. ¿Cuáles subtipos? 16 y 18. Acuérdense que hay unos subtipos benignos que me producen las verruguitas anogenitales vulgares o en otros lugares del cuerpo, y estos subtipos, que son los subtipos de alto riesgo malignos, que entre los más importantes tenemos el 16 y el 18, y que nos van a producir el cáncer de cervix. ¿En qué porcentaje? 90-95%. O sea, existen otros tipos de cáncer de cervix que no son asociados al virus del papiloma, pero la mayoría sí son asociados al virus del papiloma. Vacunación, entonces tenemos vacunación bivalente, tetravalente y nonavalente. La nonavalente incluye todos estos subtipos, o sea, me está protegiendo las niñas, no, las niñas y los niños, las niñas en nuestro caso en el país, no solamente el carcinoma de cervix, sino de las verrugas. Miren aquí, entonces, en el mundo, con respecto a todos los tipos de cáncer, corresponde al tercer cáncer que más aqueja a las mujeres. Y a nivel ya de cánceres ginecológicos, en Colombia es el segundo tipo de cáncer.
¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces, el principal, pregunta de examen, principal, muchos factores de riesgo vamos a ver, bien. Pero ¿cuál es el principal y el sine qua non? Virus de papiloma humano. Doctora, que es que yo leí que el de células claras no tiene que ver nada con el virus de papiloma. Correcto, pero ese representa el 0.5% de los cánceres de cervix. O el neuroendocrino, no tiene que ver. Pero el 95% está asociado al virus de papiloma humano. Entonces, esto se considera una pandemia, la infección del virus del papiloma. Miren que nos hemos enfrentado a muchas pandemias previas. Infecta a cualquier mujer, independiente de raza, nacionalidad, estrato, etcétera. Cualquier mujer puede infectar que tenga relaciones sexuales, ¿sí? Es virus de papiloma humano. El nivel socioeconómico bajo es un factor de riesgo, ya lo dijimos. ¿Por qué? No porque per se uno tenga un nivel socioeconómico bajo o sea pobre y se vaya a infectar del virus. No. ¿Por qué? Porque es que tiene esas lesiones premalignas, se infectó y no acude al tamizaje, no reclama la citología, no se hace el test de VPH, nada. Inicio de lesiones a temprana edad, muchachos, por ahí hay uno con el celular, apaguémoslos bien juiciosos y cerremos el micrófono. Inicio de lesiones a temprana edad, claro, ya vamos a ver que esto es una lesión en el tiempo. Entonces, el virus del papiloma humano se pega del epitelio metaplásico y empieza a producir alteraciones en ese epitelio. Entonces, a menor edad de la infección, pues mayor riesgo de que haya mayor progresión de la enfermedad. Múltiples parejas sexuales, entonces, está estimado que un porcentaje muy alto en Colombia, en Sudamérica y en el mundo estamos infectados con el virus del papiloma, pero infección es diferente a enfermedad, ¿sí? Si yo me infecto con una pareja sexual y luego tengo otros 10 compañeros sexuales, pues alguno va a tener el subtipo de alto riesgo y en algún momento me va a dar la persistencia del virus, entonces el riesgo. Uso de anticonceptivos orales por largo tiempo, vean, factores de riesgo. Entonces el compañerito que me dijo ahorita que era factor del protector para SEA de cervix me va a decir por qué es un factor de riesgo para cáncer de cervix. ¿Qué opina? ¿Lo corché? No importa, ¿quién sabe? Me corchó. ¿Por qué? Mira, un factor de riesgo para cáncer de cervix. No, entonces, doctora, yo no voy a volver a mandar anticonceptivos porque eso es un factor de riesgo. Ojo con eso. Porque está demostrado que cuando pues se da el barrido endometrial, pues esto también hace que hasta el cervix del útero pues haya una renovación de este epitelio. Entonces, si hay una lesión de bajo grado o hay un papiloma pues ahí infiltrando, pues puede que con los periodos normales pues esto me ayude a que no suba tanto o que no progrese tan rápido. No, estás inventando por ahí. No, señor, ¿dónde leíste eso? Solo pensando. Eso es una hipótesis, pero no es la hipótesis. Doctora. No, incorrecto. Por ahí, Doctora. ¿quién más? Doctora. Señor. Pues según lo que yo había leído es que los anticonceptivos pues no causan como tal un riesgo pues de cáncer. Lo que hace es que los anticonceptivos cambia como la susceptibilidad de las células del cuello uterino y ante una infección por virus de papiloma pues hace como que sea más vulnerable. Correcto, esa es la respuesta. O sea, no es un factor directo. Muy bien. Y muy bien. Entonces les voy a explicar. Los anticonceptivos hacen que ese epitelio metaplásico se exprese, o sea, se exponga más hacia la vagina. Acuérdense que el epitelio metaplásico es ese epitelio como de transición en el cérvix, que habíamos visto que cuando no hay estrógenos está muy adéntrico, ¿cierto? Entonces, cuando se expone más y cuando está la relación sexual, pues el virus tiene más tela de dónde cortar, entonces se pega de ahí. Esa es la explicación. No es que realmente haya un cambio en la célula, sino que hay más exposición de ese epitelio metaplásico, ¿listo? O sea, está a nivel endocervical guardadito y la paciente está tomando anticonceptivos orales por 5 o 10 años, entonces se expone y el virus del papiloma llega y se pega más fácil de ahí. Entonces la pregunta es, que me la responda una niña que no haya participado, por favor. Entonces yo contraindico los anticonceptivos orales en pacientes promiscuas. Le digo, señora, usted no puede tomar anticonceptivos. ¿O hay qué? Porque es promiscua y se le pega el virus del papiloma.
¿Qué dicen? Porque, no, pues, no, desde Bueno, que no, pues se recomienda métodos de barrera. Mujer puede utilizar Sí, métodos de barrera. recomendar métodos de Eso, barrera. pero las niñas me tenían que responder. Estos niños están muy Chicos, que utilicen participativos. preservativo. Eso, entonces no, Sí, es los los métodos de barrera. son anticonceptivos los que- orales son un factor protector para muchas otras patologías que un científico muy chévere haya descubierto este factor de riesgo, pues no va a hacer que tiremos al traste todas las ventajas que tienen los anticonceptivos. Las señoras no se me están embarazando cuando no quieren, no se están exponiendo a un aborto, no se están exponiendo a una preeclampsia, no se están exponiendo a un factor tromboembólico elevado. Doctora, que es que usted nos acabó de hablar, que los anticonceptivos tienen factor de riesgo tromboembólico. Sí, pero ¿cuál es el principal factor de riesgo tromboembólico? ¿Cuál es en el mundo? El embarazo, ¿sí? Entonces yo a esa paciente le explico, mire, puede que le dé, pero es que si usted se embaraza, usted va a tener un factor de riesgo mayor si no toma los anticonceptivos, porque el embarazo es el principal factor de riesgo tromboembólico. Sí, estoy hablando de mujeres, ya ustedes me dirán, no, doctora, la placa aterosclerótica, es cierto, pero el principal factor de riesgo en nosotros las mujeres tromboembólico es el embarazo, ¿sí? Más que los anticonceptivos. Entonces, porque sea un factor de riesgo para virus de papiloma humano, no podemos olvidar todos los factores protectores que nos está generando. Uno, y dos, chicos, en los micrófonos, y dos, le decimos a la paciente que use el preservativo, el método de barrera. Entonces, no se contraindican, antes se indican, ¿sí? Sino que aquí nosotros estudiando más a fondo vemos que algún estudioso se dio cuenta que por exposición del epitelio metaplásico, pues hay más riesgo. ¿Listo? Muy bien. Otro factor de riesgo, citologías irregulares, chicos. Entonces la paciente, lo que dijimos, se la hace, no se la hace, tal. Inmunodeficiencia, la paciente con VIH, la paciente con toma de corticosteroides tiene mayor riesgo porque hay una lesión de ese epitelio. Lesión por clamidia o lesión por herpes o lesión por gonococo, también me lesiona ese epitelio, entonces el virus se va a sentar ahí más contento, ¿sí? Y el principal, virus del papiloma. Entonces, ¿cómo es la epidemiología? La citología cervicovaginal venía siendo el método estándar para el tamizaje y reducía la incidencia de cáncer de cervix en 60-90% y la mortalidad en 90%. ¿Cuáles eran las limitaciones? Tenía una sensibilidad del 50% y a veces habían especímenes inadecuados de toma. Entonces surgió el test de ADN-BPH, que mire que mejora la sensibilidad para lesión intraepitelial de alto grado, que es lo que necesitamos diagnosticar, 60 a 70% de protección contra carcinoma invasor y tamizaje a partir se hace de los 30 años, especialmente en población vacunada. Entonces, antes de los 25 años, ¿cómo tamizamos? Sin inventar. Esto no me vayan a hacer hipótesis porque ustedes estas respuestas ya las saben. Le hacemos tacto vaginal a la paciente y una especuloscopia. Eso, examen ginecológico. El que me dijo por allá citología, no señor, entre los 25 y los 30 la citología. Antes de los 25, examen ginecológico, valoración de la paciente, valoración de otros factores de riesgo, está esa paciente planificando, está esa paciente usando preservativo, ¿sí? Así hacemos la tamización antes de los 25. Entre los 25 y los 30, ahora sí responde el que me respondió por allá citología. Entonces, ahí tenemos una citología cervicovaginal cada 3 años. Perfecto, muy bien. Dos citologías siempre. 2 citologías aproximadamente. Doctora, ¿qué es quise 3? ¿Qué es quise? Listo, más o menos, entre 2 y 3 citologías cada 3 años, entre los 25 y los 30. ¿Y mayores de 30 años? Ahí se hace el test de ADN-BPH. El test de ADN-BPH. Muy bien, chicos, test de ADN-BPH, perfecto. ¿Que cómo es? Lo mismo, es como una citología, pero yo ahí voy a hacer un PCR para ver el ADN del virus. ¿Listo? Se hace en mujeres mayores de 30 años, se hace test de BPH, el test de ADN de BPH cada 5 años y triaje en citología. Y o sea, si la mujer le hacen el de ADN, el ADN de pH le sale negativo, se lo tienen que hacer cada 5 años, más un triaje de citología. Pero si le sale positivo, se lo tienen que volver a hacer en 18 meses, el test pues en 18 meses. Eso, entonces ahí volvamos a repetir eso. Entonces, test de ADN-BPH negativo a los 30 años, la tamizo nuevamente hasta los 35.
test de ADN BPH positivo, le hago un triage con citología cervicovaginal. Citología cervicovaginal negativa, o sea, no muestra ni ascus, ni lesión de bajo grado, ni lesión de alto grado. Repito el test de ADN BPH a los 18 meses, que es el tiempo en el que yo espero que la mujer depure, haga clearance, barra solita de ese virus de papiloma, ¿sí? Otro escenario, test de ADN BPH positivo con citología positiva. Entonces miro a ver si tengo que hacer colposcopia. Y entonces miramos si hay cambios mira que, doctora, la vez pasada con la doctora, cuando estaban dando las videoconferencias, así como que eran como a las 6 de la tarde, que eran el que quería entrar, que les estaba ofreciendo la universidad, una doctora dio ese tema y ella decía que se seguía usando la anterior, ¿cómo se llama? El 3, sí, la anterior tamización, y yo decía, pero está pues tan raro si la doctora Melina nos dijo lo contrario. Pues yo me quedo con lo que usted dice. Sí, Pues, también. está bien, ¿no? Porque eso depende también de qué, depende del ingreso, de la capacidad, por ejemplo, que uno tenga en un municipio. Entonces, no, claro, es que aquí no hay test de ADN BPH, pues le hago la citología, pero realmente son las últimas guías, mis muchachos, ¿sí? Yo no les estoy presentando otra cosa, sino las últimas guías. Gracias, Doc. Listo, muchachos. ¿Qué otra pregunta? Así vamos bien. Listo, muy bien. Entonces, ¿cuántos subtipos hay? Miren, aproximadamente 150 subtipos de virus de papiloma humano descritos, y de esos se ha notificado que 14 tienen capacidad de inducir el desarrollo de neoplasia maligna, ¿sí? Entonces dijimos, alto riesgo, todos estos de aquí. 16, subtipo 16 está asociado al 50-70% de los tumores, 18, 7 a 20% de los tumores. No solo estamos hablando de carcinoma de cervix, estamos hablando de carcinoma de garganta, ano, pene, faringe, hasta laringe, pero el más común, el carcinoma de cervix. Bajo riesgo, entonces, ¿qué producen? Verrugas. Muy bien, hay unos de estos que han sido estudiados, el doctor Jaime ya les hablará, han sido estudiados en Colombia como subtipos de alto riesgo y de alta prevalencia también. ¿Y los de bajo riesgo podrían tener potencial maligno? Pues sí, si seguimos estudiando, sí. Cuéntame. Doctora, una pregunta. ¿Los de bajo riesgo, las verrugas se pueden ver en ambos o solo en mujeres? En ambos se ven. Tú ves verrugas en pene o verrugas anogenitales y en mujeres también. Visibles en pelo o de bajo riesgo. Esos son de bajo riesgo. Debes tranquilizar a la paciente, decirle, estos son de bajo, ay doctora, eso es un cáncer. No, eso es una verruga simple, vulgar, pero ojo, tú no sabes si ella tiene ese subtipo bueno y también tiene, o de bajo riesgo, también tiene un subtipo de alto riesgo, ¿sí o no? ¿Uno cómo hace para saber eso? ¿No? Con el test de ADN BPH, ¿sí o no? Listo. Muy bien. Entonces, miren acá, chicos. Prevalencia de BPH en mujeres de 30 años es del 30%, el pico del que me hablaban, del que me preguntaba ahorita, que cómo es la incidencia de cáncer. Vea, menores de 30 años, 30%. Por eso es que a estas menores de 30 años no se les hace citología cervicovaginal. ¿Por qué? Pues porque estas pacientes test de ADN BPH, porque estas pacientes van a tener el virus del papiloma sin que la infección signifique enfermedad. ¿Sí me entienden en ese concepto? Sí, señora. O sea, yo le hago a una paciente de menos de 30 años el test de ADN BPH y le sale positivo, y yo me engalleto y yo soy preocupada y angustiada, pero no tengo por qué angustiarme porque esa paciente tiene una alta prevalencia y solita va a hacer un clearance, solita va a barrer el virus. Claro que tampoco la voy a dejar tirada, ¿cierto? Yo tengo que hacerle unos controles para mirar qué es lo que está pasando y si sí va a desarrollar ese virus, persistencia y enfermedad, señor. En ese caso, una paciente menor de 30 años que tenga un test de ADN BPH positivo, ¿se le realizaría una colposcopia? Una citología, primero. La entras como a tamización. Porque pues yo había visto el algoritmo que decía que primero normalmente, ¿cierto? Una paciente de 25, 29 años, primero se realiza la citología, y si en esa citología sale positivo para el ASCUS,
se realiza el test de ADN de pH y si sale positivo se realiza una colposcopia. Correcto, Pero no sé si es correcto, así pero mira, es correcto, pero mira que ahí estamos al revés, tú ahí estás diciendo, le hice primero la citología, luego le hago el test de ADN-BPH, el menor de 30 años, que sería la única indicación para hacerle test de ADN-BPH si la citología me sale alterada, ¿de acuerdo? Y luego le hago colposcopia, pero la pregunta que tú me estás haciendo es, a una paciente que le hice de menos de 30 años, test de ADN-BPH y me sale positivo, ¿qué paso sigue? ¿Le hago ahí mismo colposcopia? No, no le tengo que hacer ahí mismo colposcopia, le hago citología cervicovaginal para ver si hay cambios celulares. Si yo sí veo cambios celulares y son de alto grado, sí la llevo a colposcopia, ¿sí? Que es la biopsia, ¿de acuerdo? Perfecto. Que ahí también hablábamos de resultados citológicos, que es la citología, o sea, celulitas aisladas, y resultados histológicos, ¿sí? Que es tejido, la biopsia, la colposcopia. ¿Listo? Listo. Segundo pico lo va a presentar a los 45 a 54 años. Segundo pico de infección por BPH, ¿de acuerdo? ¿Y cómo es la carcinogénesis del cáncer de cervix? Entonces, nada más que una persistencia del virus del papiloma en la zona de transformación, que es el epitelio metaplásico. Hay persistencia viral, porque cuando no hay persistencia viral, pues nada, el virus se barra y se infectó, la señora se infectó, pero no se enfermó, la célula no se enfermó. Los factores de riesgo, entonces aquí no lo repiten, anticonceptivo, tabaquismo, multiparidad, infección por VIH. La mayoría, 90% de las infecciones del virus del papiloma van a desaparecer espontáneamente 18 meses a 5 años después de la primoinfección. ¿Por qué? Porque la paciente está inmunocompetente, porque la paciente empieza a usar el preservativo, porque la educamos acerca del uso del preservativo, etc. ¿Cuáles no? Entonces, hay una persistencia del virus y va a haber una progresión clonal de la infección y esto va a desarrollar primero lesiones de bajo grado y luego lesiones de alto grado. Y luego ya cuando llegamos a la invasión es lo que llamamos carcinoma de cervix. Entonces miren acá en esta diapositiva que se ve muy densa, pero aquí fácilmente lo vamos a explicar. Entonces cervix normal, nos bajamos aquí, ¿sí están viendo el cursor? Sí, doctora. Entonces, miren, aquí vemos el cervix normal, esto lo estamos viendo con especuloscopia. Miren acá, las células epiteliales, el epitelio metaplásico, como una columnita de ladrillos bien bonita, pero me llegó este virus de papiloma, véalo acá, ¿cierto? Entonces, la mayoría de pacientes, miren, se devuelve aquí un clearance, hace un barrido de este virus, ¿sí? Toda esta inmunidad aquí de esta mucosa barre este virus y vuelve al cervix normal. Las que no, hacen una progresión. Entonces hay una infección de ese cervix, una persistencia y va a haber progresión a lesiones malignas, precancerosas, NIC1, NIC2, NIC3, actualmente lesión intraepitelial de bajo grado y alto grado. ¿Qué mecanismos genéticos se alteran para que haya persistencia de ese virus? Para ese virus poder persistir, entonces tiene que pegarse de la célula. Entonces, ¿con qué proteína se pega? Con las proteínas tempranas, E6 y E7. Hay otras proteínas tardías que nos explican más pues la persistencia en años, pero estas son las primeras. E6 y E7. ¿Qué mecanismos de defensa lesionan? P53 y proteína del retinoblastoma. Y hay un punto de restricción en G1. Entonces, esa célula infectada por el ADN del virus del papiloma humano empieza a distorsionarse, van aquí los coilocitos, empieza a alterarse, empieza a producir lesión de bajo grado, lesión de alto grado, hasta que lleva al carcinoma invasor. Esta tabla es el resumen de todo, con esto terminamos. Esto es lo que a mí más me gusta, chicos, esto siempre se los pregunto, porque esto es lo que nos diferencia. Ya entonces allá el vigilante sabe, ay, se tiene que hacer la citología, ay, la auxiliar de enfermería sí que es buena para eso. Ya ahorita llegó lo nuevo, el test de ADN-BPH. ¿Usted por qué le siguen haciendo citología? No, señora, ahorita es el test de ADN-BPH, pero ustedes saben la fisiopatología del cáncer, muchachos. Ustedes aquí en esta rotación están aprendiendo esto que es tan importante. ¿Listo? Miren, ¿cuánto pasa desde la primoinfección, señora? Entonces, cuando una paciente se hace la citología y digamos que en esos días... ¿Cuántos años, 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 tiene, ¿cuántos años tiene la paciente? No, o sea, 30 años, 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 30
Sí, tiene menos de 30 años. Sí. Y se hizo la citología, pues, de rutina normal. Pero es que a veces hay médicos que le dicen a la paciente que se haga su citología. Sí. Y entonces le hacen la citología y si en días posteriores tiene relaciones sexuales sin protección y está con alguien con un hombre que es portador, tiene más probabilidad entonces de adquirir pues de que el virus entre en esa lesión que... ¿Sí me entienden la pregunta? No, sí, como si la citología le lesionara el epitelio. Sí. No, 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 no hay muchos estudios acerca de eso, no. La verdad es que la citología es un método, digamos, muy poco invasivo. Lo que hace es un cepillito, tomar las células endocervicales. No es que haya una lesión significativa, como en una inflamación o como en una infección por gonococo, por clamidia, no, no. No, pero igual siempre a todas, uso de preservativo, etcétera. Pero no es que la citología per se la haga más propensa a adquirir el virus, no, no. Yo estaría en desacuerdo con esa hipótesis. Doc, ¿Sí? ¿puedo tener Dale, una Doc, gracias. mayor? Bueno, señor. ¿Puedo tener una paciente mayor de 30 años con lesiones desencadenadas por BPH benignas, a la que le hago un test de ADN-BPH y me sale positivo por esas lesiones benignas? El test de ADN-BPH que nosotros hacemos es para subtipos malignos. Ah, listo. Correcto, correcto. Entonces es muy bueno por eso, porque identifica subtipos malignos. Pero miren que todo es sensibilidad dependiente, ¿cierto? Identifica unos subtipos, no los 14. Ya se está tratando de hacer con los 14, pero unos subtipos, no todos, ¿sí? Chicos, entonces voy a dejarlos 5 minuticos que revisen esta diapositiva. Me gusta que la copien si están tomando apuntecitos, porque es muy importante que ustedes, o sea, yo les mando las diapositivas, pero me gusta es que ustedes la entiendan y al copiarla, el cerebro hace unos mecanismos que ustedes hacen aprendizaje de esto. Entonces les voy a dejar 5 minuticos para que copien esto y ya nos vemos, ¿sí? Y bueno, me tengan más gracias. preguntitas. 5 minuticos nomás, listo, y ya les explico esto. Miren, este pedacito de la persistencia viral. Listo, ya vengo entonces. 5 minutos. Gracias, Doc. Bueno.